Bon dia i benvinguts. Egunon, ongi etorria. Bonjour, bienvenue. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a uno de los días más importantes de la vida de Isa y Miguel. Hoy, 8 del 12 del 18, un bonito día capicúa, acompañamos a dos almas libres, compenetradas y definitivamente unidas por un hilo rojo llamado destino a dar el paso de unirse en matrimonio. Así como también estamos seguros que parte de esta compañía nos la proporcionan personas que hoy nos hubiera gustado que estuvieran con nosotros. Personas que quisimos, queremos y querremos, siempre. Y que seguro que se han puesto sus mejores trajes, vestidos, pamelas y corbatas para ver a Isa y Miguel por una rendijita y sentirse plenamente orgulloso de ellos. Primero empezaré hablando sobre pelotas, pero no os penséis nada raro. Todo se debe a que Miguel y yo nos conocimos hace muchos años, cuando estábamos en el club de baloncesto Los Guindos, aunque a él se le daba mejor el deporte y estaba en el equipo bueno y yo en el malo. Fue a partir del instituto cuando ya empezó nuestra amistad y conocí de verdad a Miguel. Recuerdo como cada día volviendo de clase siempre me contaba cosas sobre informática y programación, que a mí en aquel entonces me sonaban a chino, pero él ya iba demostrando su interés en lo que sería su profesión. Juntos hemos vivido muchos momentos, muchas cervezas, muchos partidos de Unicaja a los que iba gratis gracias a él. Muchos desayunos en el paseíto. Pero cuando decidió irse a Ginebra para trabajar, para mí fue una mezcla entre pena y alegría. Para él era una gran oportunidad, pero para mí suponía que vería menos a mi compadrito, como nos llamábamos mutuamente. Aunque estaba tranquilo, ya que más adelante Isa estaría allí con él y se convertiría oficialmente en la comadrita. Por todo esto, es para mí un honor poder disfrutar de este día con ellos y ver cómo sigue su felicidad por muchos años más. Ojalá pueda compartir con vosotros más momentos especiales como este. El amigo que necesitaba en todo momento, aunque no siempre lo mereciera. Nos conocemos desde hace unos 12 años y en este tiempo no ha habido ningún momento en el que te haya necesitado y no hayas estado ahí. Eres divertido, cariñoso, generoso, noble y el amigo más fiel que podía desear. Isa, tienes mucha suerte de tener a Miguel a tu lado, porque siempre lo vas a tener ahí. Siempre que necesites un abrazo o simplemente que necesites que te escuche. Isa, sabes que te adoro. Junto a ti veo a Miguel más feliz que nunca y eso ya es motivo más que de sobra para quererte. Eres una persona muy detallista y perfeccionista, por eso sé que vas a hacer lo imposible para que vuestra relación nunca decaiga. Para mí las personas que forman una pareja son como las piezas de un puzzle. No tienen por qué ser iguales, lo importante es que encajen. Te amo, dijo el principito. Yo también te amo, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Amar es desear lo mejor para el otro. Amar es permitir que seas feliz aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Por eso, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer. Se sufre por apegos.
Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni los inviernos. Dar amor no agota amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el Principito. No estoy seguro. El que hace más tiempo que conoce a mi hermano, con Alex, me vaya a permitir que empiece por el principio. Mi hermano y yo nos sacamos 6 años. Estaba aprovechando la boda, ¿no? Para tirar de recuerdos, repasar viejos recuerdos, y aunque no me voy a parar ninguna anécdota porque si no nos dan las 8 y sigo yo hablando, sí que me di cuenta de una cosa. Conforme mi hermano y yo crecíamos, siempre le tuve en cierta forma un tipo de envidia, vamos a decirlo así. Una de las cualidades que tiene mi hermano, de las muchas que tiene y que yo más admiro en él, es su capacidad para imaginar, concretar y llevar a cabo proyectos. Da igual lo que se propusiese, si realmente se lo estaba proponiendo, lo iba a sacar adelante y iba a sacar grandísimos resultados. Y recordando estas cosas, yo estaba siendo muy feliz, no solo por los recuerdos de hermano, que por supuesto, sino por la certeza de que hoy, que empezáis una nueva etapa en el que probablemente sea el proyecto más importante de vuestras vidas, cuando uno se casa con alguien, está perdidamente enamorado. Y como está enamorado, no ve al otro. Solamente ve lo que espera que el otro sea. Pero un día, uno se despierta al lado de su pareja. Y sucede, uno no es consciente, que lo mira y se da cuenta de algo que nunca antes se había dado cuenta. El otro es raro, es muy raro. Si tú no te habías dado cuenta ya, vas tarde, pero... Es tan raro que quiere hacer el amor cuando yo quiero ver la televisión, que quiere ver la televisión cuando yo quiero leer, que quiere leer cuando yo quiero dormir y que quiere dormir justo en el preciso instante en el que yo quiero hacer el amor. Es raro el otro. Cuando uno se da cuenta de que el otro es raro, tiene dos posibilidades. O empieza a enojarse con el otro porque es diferente, o empieza a darse cuenta de que esa diferencia es lo mejor que le puede pasar, porque gracias a esa diferencia empieza a aprender. Pero algunos diréis, ¿en todo este proceso no es lo mejor la pasión? Y no, lo mejor es el amor, porque el amor es la brasa que puede quedar encendida después del fogonazo de la pasión. Myself and others. If I had a nickel every time I heard all the crazy thoughts blowing out of my words. Say El día que me dijiste que te casabas no lloré. ¿Cómo iba a llorar yo? Por favor. Si ya me conoces y sabes que no soy de tener las emociones a flor de piel, pero lo que no sabes son las emociones que sentí por dentro en ese momento. La alegría que vino a mí al pensar que mi hermana se casaba con el hombre de su vida. Era una de esas noticias que te llenan por dentro. Voy a aprovechar la ocasión para decirte todo aquello que se cae en el día a día. Podría empezar a contar anécdotas buenísimas. No me acordé de muchas porque no he tenido el privilegio de verte crecer, pero lo he tenido de poder disfrutarte el tiempo que llevo en esta vida y disfrutar lo que es tener una hermana mayor como tú. Y Miguelo, para ti también tengo. Primero decirte que muchas gracias
por aguantar todos mis ataquitos, sus ataquitos y los nuestros juntos, a la vez, fácil. Gracias por estar ahí cuando peleamos y hacer de mediador. Eres la persona que más me pica en este mundo y que más me pincha, sobre todo con el dedito, pero la que más se lo consiento, siéntete afortunado. Por más momentos como esos y mucho más bullying con amor y contra mi hermana. ¿Sabes qué, Teti? Siempre me he sentido misteriosamente afortunada de ir diciendo por ahí y de que nos digan que no nos parecemos en nada. Que si eres mi madre, mi prima, incluso mi amiga, pero mi hermana no lo suelen decir mucho. Ni nosotras lo decimos, pero bueno. Me siento afortunada porque sabemos que esto nos une aún más. Lo decimos con el regocijo de saber que eso nos hace especiales de algún modo. Tú eres más mesurada, emotiva, perfeccionista, simpática, inteligente, holista, valiente, creativa. Tus sentimientos están a flor de piel y yo suelo ser más impulsiva, nerviosa, simple y mucho más guapa que tú, por supuesto. Somos como un puzzle que encaja perfectamente, complementándonos siempre. Pero cuando hablamos la una de la otra, en el fondo de nuestras palabras y no tan en el fondo, se puede apreciar un orgullo inmenso de la una hacia la otra. A pesar de que hemos discutido en muchas ocasiones, tú sabes que siempre dejaríamos todo de lado por ayudarnos cuando nos necesitamos. Y la verdad es que ese privilegio de amor de hermanas es una de las cosas más valiosas que se pueden tener en la vida. Hoy, no solo papá te entrega en el altar, yo también entrego a mi mejor amiga, a mi compañera de juegos y de batallas, a la persona más maravillosa que conozco y por supuesto a la hermana más guapísima que se ve en un vestido de novia. Me remonto a los 18, Isa. Las noches se convierten en días con resaca y en el que las risas fuertes a carcajadas se convierten en exigencias del guión. Edad en la que repetir curso se convierte en la mejor de mis casualidades y en el que soñar da miedo pero contigo es divertido. Y claro, Isa, en nuestros planes también entraba el amor. Lo que pasa es que este era el de verdad y te pilló desprevenida y soñándote entera. Ahora mismo ya sois dos. Y juntos es como esa sensación de cuando vas a cruzar y se ponen todos los semáforos en verdes. No soy capaz de imaginaros el uno sin el otro. Isa, te lo mereces. Te mereces un hombre como Miguel, que sabe quererte como necesitas, que te quieran y te hace ser la mejor versión de ti. Miguel, gracias. Gracias por tu bondad, por tu paciencia y por poder dejar que nunca deje Isa de volar. Eres un hombre muy afortunado porque tienes una gran mujer a tu lado, de las que hacen historia. Que seáis muy felices, os quiero mucho. Tú, la otra parte que esperaba, que siento aquí en mi alma, siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado buscar en el cajón todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible, mil flores para entregarte a mi manera, un sol para que te ayude a despertar sin mí, y un barquito de vela, y un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color una canción para mí. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón y no se escucha, flores para entregarte a mi manera, un sol para que te ayude a despertar, sí, y un barquito de vela, un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color una canción para ti, para ti. Ahora es momento de que sigáis entrelazando vuestras vidas.
Es momento de caminar sobre vuestras propias playas, donde escribíais vuestra historia o el diario, para unirlas y seguir caminando cogidos de la mano, sobre una playa mucho más extensa, en la que seguir escribiendo vuestra historia juntos. Dicen que en la antigüedad era muy común que partiera tan lejos que nunca más pudiera regresar a su aldea. Una vez casada, esparcía el puñado de arena de su antigua casa en la puerta de la nueva, queriendo simbolizar así la unión entre el pasado, el futuro y la nueva vida que comenzaba. Isabel, Miguel, estos recipientes de arena simbolizan que hasta hoy habéis vivido como seres independientes, individuales. Cada uno de vuestros recipientes representan vuestras vivencias, vuestros amigos, familiares y sentimientos que formaron parte de vuestra vida por separado. Con salero y decisión, vaciad vuestras arenas en este nuevo recipiente, donde los granos de arena se mezclarán hasta el punto que jamás podrán separarse, al igual que un matrimonio unido por el amor y la fortaleza. Desde pequeñita he sido una soñadora, inventa historias de telenovela que no te imaginas. Siempre pensando en qué momento y situaciones aparecería el chico que me gustaba y sería mi héroe. Y fíjate tú por dónde, de todas las historias que inventé, nunca se me ocurrió que el hombre de mi vida aparecería dejándome paso a una caseta de feria. Recuerdo cómo cruzaban las casetas medio vacías. Con la mano en mi espalda, casi tocándome el culete. Y encima diciéndome: te me va a quejar. Es que me pareció fatal que te fueras de Málaga sin haber pisado la playa. Pero fue por eso que cogimos el coche corriendo, dispuestos a ponerle remedio, y ese día pisamos la arena en la que 4 años después te pediría matrimonio. Desde entonces no hemos dejado de tener de todo. Amor, risas, idiomas inventados que solo tenemos tú y yo. Nos hemos echado de menos y a veces un poquito de más. Hemos crecido y aprendido tanto el uno del otro que sigo teniendo la sensación de que no acabamos de conocernos. Y eso me encanta. Descubrirte un poquito más cada día y admirar muy mucho la capacidad de adaptación que tienes a cualquier situación. Dicen que el amor verdadero no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Dicen que un beso lo cura todo, pero a mí me curan tus abrazos. Me devuelven a la tierra porque tú eres mis pies mientras yo soy la cometa. Creo que no hace falta que te diga que esa descripción del amor es la que mejor define lo que yo siento por ti. Aquel día en las médulas fuiste el héroe que necesitaba, el que aparecía siempre en mis sueños. Te prometería 1000 cosas, pero te voy a proponer algo que creo que es más realista. Vamos a seguir siendo nosotros. Vamos a seguir conociéndonos día a día, aprendiendo el del otro y cultivando la paciencia, el amor y todos esos principios que queremos enseñarle a nuestros hijos. Vamos a seguir picándonos, metiéndonos el uno con la otra y la otra con el uno. Y sobre todo disfrutemos de la vida, porque solo tenemos una y yo la quiero pasar contigo. ¿Trato hecho? ¡Que vivan los novios!